Muy buenas noches. Queremos agradecer a Dios por darnos el privilegio de poder exaltar el nombre de Jesús de Nazaret y reconocer su grandeza, su amor, su poder, su misericordia. Queremos adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Queremos exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos darle la gloria y la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, amada Iglesia del Señor, ¿qué le parece si en estos momentos empezamos a adorar a Dios, a alabar a Dios, a reconocer su poder sobre todas las cosas y emprender pues este desafío en esta noche de poder exaltarle, adorarle y glorificarle como Él se merece para su gloria y para su honra? De modo que vamos a hacerlo en estos momentos y vamos a decirle: Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Como en un país extraño me encontré. Soberano Dios, queremos alabarte, No entendía el idioma ni las cosas que vi. queremos exaltarte, queremos honrarte en esta noche. Queremos expresarte con todo nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Vamos a decirle al Señor gracias, porque en medio de la confusión que tuvimos hoy, estamos en tu presencia y reconocemos tu poder sobre todas las cosas, Dios. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Digno eres de todo honor, de toda alabanza, de toda adoración. Digno eres, Padre, de ser reconocido sobre todas las cosas. Venimos para bendecir tu santo nombre. Adórale, alábale, exprésale al Señor cuánto le amas. Reconoce su grandeza, su poder sobre todas las cosas. Y dile: Padre, aquí estoy para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Dios. Gracias, gracias, porque en medio de los temores, en medio de las dificultades, en medio de la confusión de esta vida, Señor, hemos levantado el estandarte de Jesucristo y hemos dado la gloria y la honra a ti por todo lo que eres, por todo lo que haces y por todo lo que has hecho, Dios, en nuestra vida, en nuestro ser. Bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu poder sobre todas las cosas y te damos gloria y honra por todo lo que eres. Bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu poder sobre todas las cosas y te damos todo honor y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces, Jesús. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de toda alabanza, de toda adoración. Porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Eres digno de todo honor y de toda gloria. Eres el Señor de señores. Eres el Dios omnipotente, el Dios omnisciente y omnipresente. Por eso te adoramos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te exaltamos en esta noche. Reconocemos tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Y te honramos en esta hora por todo lo que eres, por todo lo que haces y por todas las cosas que harás. Digno eres
de toda alabanza y de toda adoración. Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Dios omnipotente y omnisciente, te tributamos honra y alabanza en esta noche. Te glorificamos con todo nuestro corazón por todo lo que eres y haces. Bendecimos tu santo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada Iglesia del Señor. Es una alegría pues contar con su presencia y poder estar en la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Reconocemos su grandeza, su poder, reconocemos su gracia inefable, reconocemos su amor eterno, su misericordia amplia para usted y para mí, porque sin su misericordia hubiésemos sido consumidos. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial e importante para poder exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos enviar un saludo muy especial a nuestro hermano Samir Huanca. Gracias, Samir, por estar en sintonía. Él está en Cusco y está compartiendo con nosotros estos momentos. A Dilma Valentín, que está en Cerro de Pasco también. Bendiciones, un abrazo muy fuerte y feliz año para los dos. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios siga permitiendo este tiempo en el cual podemos compartir juntos este momento tan especial. Un saludo para Joseph, Vilma, y para Héctor también, como también para la Chini. Un saludo muy especial para ellos. Bueno, hoy día estamos abriendo el telón de este tema muy especial. Nazaret rechaza a Jesucristo. Jesús, nuestro Señor, fue rechazado desde un comienzo. No crea que para el Señor Jesús solamente fue una experiencia dura cuando a Él lo llevaron a la cruz del Calvario, sino que fue rechazado aún en su mismo pueblo. No fue fácil para la vida de Jesús. Y el Señor lo muestra a través de su palabra, cómo debemos usted y yo enfrentar situaciones de oposición, situaciones de enemistad con los demás, situaciones de confrontamiento en muchas oportunidades, cuando la mayor parte de las personas no creen en este evangelio. Nos van a decir una serie de adjetivos, nos van a poner por los suelos, van a tratar de, trapear el piso con nosotros, o van a tirarnos piedras por lo último, van a tirarnos piedras por el hecho de haber probablemente, según ellos, abandonado el camino correcto. Pues ¿de qué camino correcto hablamos? No puede ser un camino correcto el camino que nos lleva pues a una vida pervertida, donde cunde el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad sexual. No puede decirnos que es el camino correcto cuando las personas caminan en chismes, en contiendas, en pleito, en disensión, en herejías, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos decir que es un camino correcto. Y es el camino que la mayor parte de las personas defiende, que la mayor parte de las personas está en esa vía. Por ello, yo le animo que si usted está caminando en esa dirección, donde hay contiendas en la familia, donde hay disensiones, hay competencia entre ustedes y no saben cómo enfrentar esa situación, yo le animo que venga a la palabra de Dios. Nosotros no seguimos una religión, por favor, no seguimos una religión, seguimos la vida que Dios dio a través de Jesucristo, porque Él es la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él, nos dice la Escritura. De modo que no es una religión la que nosotros seguimos, es la vida que Jesucristo otorgó y dio y la ganó ahí en la cruz del Calvario para usted y para mí, para que nosotros cambiáramos nuestra manera de ser. No dice la palabra de Dios que vamos a cambiar de nuestra naturaleza, porque la naturaleza está ahí. La naturaleza pecaminosa continúa. Somos pecados por naturaleza.
por nuestros padres Adán y Eva. Hay una diferencia en ser pecadores y vivir con el pecado. O sea, nosotros claramente llevamos el pecado por dentro como herencia de nuestros padres Adán y Eva, pero no desarrollamos una vida de pecado, una vida completamente sucumbida en el placer, en el deseo natural, en las expresiones del punto de vista que afectan y ofenden a los demás, no, sino que tratamos de detener a esta naturaleza que está dispuesta a pecar, porque Dios nos dice en su palabra que debemos nosotros someternos a la palabra de Dios, obedecer la Escritura antes que caminar en los deseos naturales. El deseo natural nos lleva al pecado. El deseo natural nos lleva a infringir la palabra de Dios, a infringir las leyes de Dios. El deseo natural, si bien es cierto, es apetitoso, es gustoso, delicioso, no podemos decir que no, pero ¿qué marcas deja? ¿Qué manchas deja? ¿Qué consecuencias deja? No puede decir el hombre que por sus deseos naturales se escapa de su hogar y hace una vida promiscua con una mujer lejos de su familia, lejos de su hogar, que después no van a venir consecuencias. No puede decir un hombre que está emocionado y completamente llevado por esa pasión de las drogas que después no va a terminar mal. No puede decir lo contrario. Por ello, debemos reconocer que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que verdaderamente obedecen la palabra de Dios. Bueno, hoy día no es el tema que vamos a tratar, pero es importante que pongamos las cosas en la mesa para poder entender y comprender en qué dirección estamos caminando. Quiero saludar de una manera muy especial a todos aquellos hombres y mujeres que decidieron embarcarse en el camino, en la vía de la obediencia de esta palabra de Dios. No decimos que no nos equivocamos, no decimos que no fallamos, no decimos que somos completamente perfectos, no, estamos diciendo que estamos en vía de la perfección. Pero lo que decimos sí es que tratamos, luchamos, nos esforzamos por cumplir, por obedecer, por respetar esta palabra de Dios. Y en esa vía estamos caminando, en esa vía estamos constantemente día a día tratando de obedecer a Dios, honrar a Dios, glorificarle a Él, respetar sus mandatos con el fin de que nosotros un día pues podamos heredar el reino de los cielos, porque nadie de nosotros todavía está plenamente seguro. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es una lucha día a día, constante, contra nuestra naturaleza. Es una lucha constante, amigo, amiga. No solo usted tiene esa batalla, también la tenemos nosotros. No solo usted tiene esa inclinación hacia el pecado, también lo tenemos nosotros. No solo usted se siente débil ante ello, también lo sentimos nosotros. Pero hay una diferencia entre usted y nosotros que se la vamos a decir claramente. Que nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y oramos y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el Espíritu Santo que nos ayuda en el momento donde estamos, en esa plena instancia donde tenemos que decidir entre hacer y no hacer el pecado. Entonces el Espíritu Santo es quien te va a ayudar a obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a dar el poder, la fuerza, si podemos hablar, la energía para decirle al pecado no, porque no quiero mancharme, no quiero desobedecer a Dios, no quiero fallarle a Dios.
ni tampoco quiero fallarme a mí mismo, porque el pecado es una infracción a Dios y a nosotros mismos, porque sabemos que todo pecado trae consecuencias, y la consecuencia no la va a pagar Dios, la va a pagar usted y la voy a pagar yo, si es que infringimos la ley de Dios. ¿Desea pagar las consecuencias? ¿Cuántos ya le están pagando? ¿Está pagando las consecuencias de tener un hijo fuera de la familia, fuera del hogar? ¿Están pagando las consecuencias de vivir cirrótico por la droga, por el alcoholismo? ¿Están pagando las consecuencias de vivir en la miseria por haberse gastado todo el dinero que ganaron en su tierna juventud para poder satisfacer su familia y asegurar su familia para este tiempo? ¿Están pagando las consecuencias de repente de ser agraviado por familias por el hecho de haber robado, asaltado, infringido leyes con respecto a la moral? Amado, amada, es hora de parar. Párele ya, haga un alto en su vida y decida con valentía seguir a Jesucristo. Aleluya, amén. Entonces, eso es lo que hacemos. O sea, si hay una diferencia. La diferencia está en que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a poder enfrentar las etapas complejas, difíciles, las etapas duras, las etapas conflictivas, las etapas donde tenemos que decidir entre el bien y el mal, donde tenemos que decidir entre el pecado y la santidad. Es ahí el Espíritu Santo ayudándonos para que podamos hacer lo que nos conviene y lo que le agrada a Dios para su gloria y para su honra. Bueno, entramos al tema. Vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 13 de Mateo, el versículos 53 y 58. Hoy día vamos a estudiar estos versículos y creo que vamos a crearnos en el preámbulo porque es prolongado, es largo este trecho corto y pequeño de unos 4 o 5 versículos, pero son sustanciales que debemos estudiar. Bueno, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 53 de esta forma: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo quiero quedarme con esta palabra que nos habla en el versículo 57, y se escandalizaban de él. La palabra escándalo no quiere decir revuelta, sorpresa de una manera abrumadora, con una actitud inquietante hacia el desprecio, hacia el rebatimiento, hacia la contienda, hacia la disensión. La Biblia nos dice claramente que ellos estaban escandalizados de él. En otras palabras, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que haga todo esto? Se escandalizaban, estaban completamente no asombrados. Alguna cosa es estar asombrado por las cosas que ocurren con respecto a la personalidad de Jesús, y otra es que hacían un escándalo, y un escándalo tiene que ver con revuelta, tiene que ver con crítica, con chisme, con disensiones, con situaciones desde el punto de vista que contribuyen a la separación, al malestar, al pleito, a la contienda, a la disensión.
Y ellos estaban escandalizados entre unos a otros, se preguntaban, pero ¿cómo va a ser posible? Ahí estaban probablemente los doctos de la ley, estaban en esos momentos los fariseos, los saduceos, probablemente los sacerdotes, aunque no lo dice la palabra del Señor, pero probablemente estaban allí, escúcheme, personajes en la sinagoga. Ellos estaban en esos momentos interviniendo, participando de las cosas de las cosas de Dios. En otras palabras, Jesús terminó de decir estas palabras, estas parábolas, y los demás decían, está bien, nos puede decir nos puede decir todo lo que nos ha dicho, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Amada Iglesia del Señor, aquí hay una verdad muy importante y trascendental que debemos aprender. En muchas oportunidades nos hemos ubicado en el lugar de estos hombres para señalar, para contrarrestar, para afectar la integridad de los demás, para actuar de una manera desmedida, tratando de buscar un razonamiento desde el punto de vista lógico o natural con respecto a las bondades que Dios ha otorgado a los demás. No, hermano, no, hermana, Dios te dio un don, Dios te dio una gracia, Dios te dio un ministerio, pues ejecútalo, ejércelo para la gloria y honra del Señor. Pero cuando veas que de repente un hermano tiene el don de sanidad, tiene el don de ciencia, tú glorifica a Dios, alaba a Dios, exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te escandalices como estos que se escandalizaron con respecto al Señor Jesucristo y estaban en las sinagogas. Después que Jesús les habló por parábolas, después que Jesús compartió con ellos este momento tan especial, halló que la gente empezó a criticarlo, la gente empezó a escandalizarse, empezó a hacer bullicio, ruido, escándalo. Empezaron a hacer escándalo y a juzgarlo, a señalarlo, a vituperar contra él. Amado hermano y hermana, cuando nosotros nos asombramos de una manera desmedida, cuando nosotros ese asombro lo llevamos a un nivel del no me gusta, del que creo yo o considero yo que no debe ser así, entonces caemos de una manera negativa delante de Dios. Por eso que nuestra actitud, cuando veamos que algo está sucediendo en la iglesia, gloria a Dios, alaba a Dios, exalta a Jesús de Nazaret, porque Él hace las cosas como Él quiere, Él hace las cosas como Él ha planificado, Él no hace las cosas conforme a nuestros criterios, a nuestros gustos, a nuestros deseos, ni menos a nuestro placer. Él no va a hacer las cosas en la iglesia de acuerdo a lo que tú y yo opinamos. No. Tampoco Él nos pide permiso para hacerlo. Menos Él nos va a pedir a nosotros una orientación. Menos todavía. Él lo hace como a Él le ha placido, como Él lo ha ordenado para la gloria y honra de su nombre. Amén. Esta palabra de escandalizar a mí me llena de mucho temor, porque cuando hacemos escándalo con respecto a las cosas de Dios, tratando de dar una píldora paliativa a aquellos que consideramos, entonces nosotros dejamos a Dios de lado. Cuando
cuando tratamos de hacer escándalo con respecto a las cosas de Dios porque consideramos que o él o ella no está en el nivel mío para hacerlo, entonces nosotros ofendemos a Dios y actuamos de una manera arrogante delante de Dios, de una manera grosera delante de Dios, por el hecho de que Dios, Él tiene todo el poder y Él elige al que quiere. Y si ha elegido a su hijo para hacer o realizar tal o cual cosa espiritual, gloria a Dios. Si ha elegido a una hermana para hacerlo, gloria a Dios. Apoyemos, seamos sensibles, glorifiquemos al Señor, reconozcamos la gracia y el amor de Dios y sigamos adelante. Y si tú tienes un don, un ministerio, gloria a Dios, porque Dios te lo ha otorgado. Eso sí, mi ánimo es que usted lo cuide, lo conserve, pero también lo ejecute, lo realice, porque si Dios le ordenó, Dios lo capacitó, Dios lo instruyó para que usted ejerza un don especial en la iglesia, es para edificación de los santos, es para la gloria y honra de Él. Y si usted no lo ejecuta, si usted no lo ejerce, entonces usted está obstaculizando el plan perfecto de Dios y usted está quitándole bendiciones a aquellos que verdaderamente Dios ha puesto para bendecirlos a través del ministerio que Dios le ha dado, a través del don que Dios le ha dado. Amén. De modo que por ambas partes tenemos que nosotros atender, estar siempre con el discernimiento del Señor activo en nuestra vida, con el discernimiento del Señor despierto en nuestra vida para ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Amén, hermanos. Entonces, con este preámbulo vamos a ver o esbozar algunos puntos importantes que quiero en esta jornada quiero llevar a cabo, porque vamos a deleitarnos de algo especial durante estos días con respecto a la vida de Jesús y a la vida de su familia también, a la vida de sus hermanos. Vamos a hablar de la familia, vamos a compartir cómo debemos cada uno de nosotros comportarnos y vamos a establecer desde el punto de vista bíblico cuáles son las normas, cuáles son los misterios que Dios tiene en su palabra para que usted y yo podamos desarrollarnos dentro del contexto familiar. Cronológicamente Jesús regresa a Nazaret después de haber estado en la región de los Gadarenos. Ahí en la región de los Gadarenos estaban aproximadamente del río de Galilea a unos 10 kilómetros del río de Galilea. Estaba en la región de los Gadarenos, donde el Señor pues sanó a 2 endemoniados. Mateo nos va a decir en el capítulo 8, nos va a decir de esta manera, y quiero rápidamente verlo para que usted siga el hilo del trabajo que vamos a hacer en esta noche y el hilo también del contexto en el que vamos a hablar en esta hora. Capítulo 8, versículo 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él le dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí
todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Esta experiencia Jesús la tuvo y el pueblo de Gadara se dio cuenta. Entonces cuando Jesús retorna de esa tierra de los gadarenos, por supuesto esa tierra, ese terreno, ese país, ese lugar, era un lugar prominente, era un lugar donde habían personalidades y era prominente, pero lamentablemente habían estos dos personajes que vivían en los sepulcros, en los cementerios, y se encontraron con Jesús. Y bueno, ahí viene la reseña histórica. Pero el capítulo 13, el versículo 53 que hemos leído, nos habla de una experiencia importante que cuando Jesús terminó estas parábolas, dice, se fue de ahí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? Las sinagogas eran centros donde se reunían cada sábado para estudiar la palabra de Dios. Aproximadamente se reunían 10 a 15 familias en ese lugar y eran centros en diferentes sectores del pueblo de Israel. No todos iban al templo del Señor, no todos iban a adorar a Dios al templo, pero sí estaban acostumbrados el pueblo judío a asistir a las sinagogas donde eruditos daban conferencia, donde los rabinos compartían el Antiguo Testamento y donde los capacitados, los escribas, compartían también las enseñanzas que verdaderamente regían el Antiguo Testamento para el pueblo del Señor. Allí se reunían aproximadamente 10 a 15 familias y en cada sector habían sinagogas, eran centros de acopio para instrucción de la palabra los días sábados. Estas sinagogas también eran utilizadas para poder enseñarles a los niños las materias desde el punto de vista científicas. Estas sinagogas se utilizaban con ese fin los días de semana, pero los fines de semana se reunían para enseñarles, para instruirlos, para capacitarlos con la palabra del Señor. Qué importante, ¿no? Qué interesante cómo nos muestra entonces la palabra del Señor, que no solamente el pueblo judío se reunía en el templo, sino que también estaba acostumbrado a ir a las sinagogas para enseñar, para instruir. ¿Quiénes eran? Los rabinos, los escribas, también algunos levitas que estaban preparados para enseñar, para instruir y capacitar al pueblo judío. Entonces ellos fueron allí y bueno, Jesús llega a Capernaum después de haber cruzado el mar de Galilea. Luego debe llegar a Capernaum, donde va a nacer y donde se había criado, y ahí la gente rehúsa en creer en él. Es importante esto, que debemos cada uno de nosotros hacer un análisis profundo. Cuando Jesús dijo en la parte última, en el versículo 58, dice, el 57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Note lo que dice Jesús, que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Pero Jesús estaba con sus hermanos ahí. Nos dice la palabra del Señor claramente que en el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas estaban ahí. ¿No
están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Los tratan de una manera despectiva, pero note por favor, eso lo estaba diciendo el pueblo, eso lo estaba diciendo la gente que se había dado cita a esa sinagoga. Pero Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Note por favor, y en su casa. Qué importante, qué interesante es esta palabra. Y es interesante, importante, porque es en tu casa donde te van a ver los defectos. Y es por esa razón que muchas veces nuestras palabras no solamente pueden llegar a los oídos de los nuestros, sino al corazón. Pero de Jesús no, porque Jesús era santo. Y aún Jesús siendo santo, no era honrado por sus hermanos, no era honrado por su madre, no era honrado por José, no era honrado. Qué importante, estamos hablando la palabra. La Biblia nos dice esto. José no lo honraba a Jesús, pero no lo honraba desde el punto de vista espiritual. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando la palabra en las sinagogas, porque él estaba compartiendo la palabra en las sinagogas. Y cuando él se expresa al público, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. La palabra de Dios lo dice. Queremos dar un saludo, queremos hacer un momento, una paradita en estos momentos, y queremos saludar a nuestro amigo y hermano Ubaldo Manzanares. Dios te bendiga, mi amado hermano. A Leli Sarmiento, Dios te bendiga, gracias por estar juntamente con nosotros. Y a nuestra hermana Lilia Aguilar, la bendecimos en el nombre de Jesús y queremos darle la gloria y la honra al Señor por este tiempo que estamos pasando juntos. Gracias al Señor por darnos este privilegio de poder exaltarle, adorarle y glorificarle. Por ello, queremos continuar en esta oportunidad y diciendo los habitantes del pueblo donde Jesús se crió conocían a su familia, lo habían visto crecer, lo habían visto jugar, tenían una relación de amistad con él, sus hermanos amical con él, estaban tan cerca de él y de su familia que era difícil creer que Jesús era el Cristo enviado por Dios, y no le hacían caso a su mensaje. Una de las cosas que debemos, tanto usted como yo, entender que consideramos y debemos hacerlo así, es que dentro de la relación familiar debe existir la confianza, debe existir la mutua, la relación de amistad, de armonía, de compañerismo. Pero cuando nosotros tenemos que poner las cosas desde el punto de vista del nivel jerárquico dentro de la familia, al papá se le respeta, a la mamá se le respeta, pero también al hermano mayor se le respeta. Ahí debe existir una diferencia. Y pareciera que en este caso Jesús no encontró eco, por lo menos en el estado de hermano mayor. Por lo menos no encontró eco en la vida de su familia. Pero los cristianos, los hijos de Dios, los hombres y mujeres que temen a Dios, debemos considerar esto, que debemos respetar las jerarquías dentro de la familia, dentro del hogar.
debe haber armonía, debe haber amistad, debe haber una excelente confianza. Debemos jugar todos cuando es para jugar, divertirnos todos cuando es para divertirnos, pero cuando tenemos que poner las cosas con la seriedad necesaria, debemos tener cuidado con la jerarquía dentro de la familia, dentro del hogar. Al papá se le respeta, a la mamá se le respeta, al hermano mayor también se le respeta. Por supuesto, hermano mayor, tienes que darte a respetar. ¿Y cómo te vas a dar a respetar? Obedeciendo a tus padres. Ser ejemplo para los demás, para los hermanos menores. Ser ejemplo de obediencia, de respeto, de sumisión, de honradez, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Por ello, qué importante es que estudiemos la palabra de Dios para poner en el nivel adecuado qué es lo que nos corresponde hacer como hijo de Dios dentro del contexto familiar. Entonces, Jesús no halló esto. Qué interesante, ¿no? Qué importante. Jesús no encontró eso. Cuando empezamos a hablar de que Jesús es el Mesías, no encontró eso. No encontró esto porque Jesús tuvo que dar siempre el ejemplo de sumisión en su familia, de sumisión en su hogar, a menos que no tocaran a su Padre de los cielos. Él obedecía, respetaba, respondía al llamado. Pero recuerden que a los 12 años le dijo a María: mujer, no sabe que en un negocio de mi Padre debo estar. Qué interesante, ¿verdad? Pero qué difícil la vida de Jesús para poder enfrentarla, afrontarla, para poder desarrollarla en medio de tanta variedad de conceptos, de ideas, de sentimientos, de deseos. Porque ahí estaban sus hermanos. Ahí estaba, o dígame usted que no encuentra en la vida de sus hijos o no ha encontrado en la vida de sus hermanos que en algún momento han pleiteado o han discutido o han hecho rabietas contenidas. No me diga que no. Eso es parte del tracto, es parte del desarrollo dentro de la vida familiar, dentro de la vida del hogar. Por supuesto que debemos considerar que no debe ser así, pero con el temperamento de cada uno de nosotros, con la forma de pensar y de ser de cada uno de nosotros, siempre vamos a tener esos conflictos, esas riñas. Pero qué importante que ahí están los padres para obedecerles, para respetarlas y para respetarlos, y para que exista dentro del mismo contexto familiar la armonía, la hermandad, el perdón, la sobriedad y sobre todo la familiaridad dentro de la misma, para la gloria y honra del Señor. Entonces, los habitantes del pueblo donde Jesús se crió conocían a su familia y lo habían visto crecer. Estaban tan cerca de él y a su familia que le era difícil creer que él era el Cristo enviado por Dios, y menos que debían creer su mensaje. Jesús los desafiaba con verdades espirituales y los confrontaba, pero no todos podían aceptar esas verdades. No prestaron atención al mensaje eterno de Jesús. No prestaron atención lo que predicaba él, porque no podían ver más allá de lo que miran las personas. Amado, amada, no mires la cara del que predica, aún no mires probablemente la condición económica del que anuncia la palabra. Jesús era un hijo de un carpintero. Jesús vivía en una familia donde el padre de toda esa familia era el carpintero.
y su padre adoptivo era un carpintero. Y era un carpintero no desde el punto de vista despreciativo, por favor, no. Pero el pueblo judío lo miraba de esa forma. Jesús vivió con una familia numerosa. Aquí nosotros nos damos cuenta cómo el pueblo decía: ¿acaso no están aquí sus hermanas? ¿No están sus hermanos tal, 4 hermanos y sus hermanas también? Por ello debemos considerar que Jesús vivió en una familia numerosa y había escasez, había necesidad. No era una familia de bonanza. Y había escasez de tal manera que cuando Jesús salió a ejecutar, a ejercer su ministerio, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerdan o no? Por tanto, analicemos bien a profundidad este tema, haga un análisis consciente de la realidad de nuestro Señor Jesucristo como familia y vamos a darnos cuenta claramente que dentro de la familia de José y de María no había abundancia, no había demasía, se vivía en escasez, se vivía en una imperiosa necesidad, porque habían varios hijos y él era de una profesión de nivel medio para abajo. Por ello, reconozcamos claramente lo que vivía Jesús. Ahora, Mateo capítulo 13, 57 nos va a decir esta palabra: y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Jesús no fue el primer profeta que fue rechazado en su propio pueblo, porque antes de ser el Salvador, él vino como el profeta. El profeta Juan el Bautista venía bautizando y predicando la palabra y dijo: el que viene tras de mí, no soy digno de quitar la correa de su calzado. Y Jesús vino para profetizar el mensaje nuevo, vino para separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Jesús vino para interrumpir todo el plan hasta cierto punto que Dios, no interrumpir, sino para fortalecer el plan eterno que Dios tenía para el pueblo del judío, para el pueblo de Israel, y dividió el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y Jesús vino para predicar, anunciar las verdades del reino de los cielos de una manera completamente diferente. Vino a establecer el reino de los cielos en la tierra para la gloria y honra de nuestro Dios, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, él no fue el único profeta que fue rechazado por su propio pueblo. Si nosotros vamos a Jeremías 12, capítulo 5, versículo 6, nos va a decir claramente que Jeremías también fue uno de los profetas y uno de los enviados de Dios y fue rechazado por el pueblo judío también. El capítulo 12, versículos 5 y 6 nos dice de esta manera: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuanto bien te hablen. Cuando bien te hablen. Qué importante, ¿no? Qué interesante lo que nos dice la Escritura aquí. Jeremías también enfrentó lo mismo. Jeremías también pasó lo mismo que Jesús. Y en estos momentos Jesús está experimentando lo que había experimentado muchos años antes el profeta Jeremías, que no era profeta ni en su casa ni en su propia tierra.
Jesús lo estaba experimentando en carne propia en esos momentos con sus hermanos, con sus hermanas, con su mamá, con José. Y bueno, hay que enfrentarlo, hay que continuar, no debemos desmayar, debemos seguir adelante, porque tanto usted como yo hemos sido llamados para predicar esta palabra, para anunciar el año agradable del Señor, para anunciar las verdades maravillosas del reino de los cielos para este mundo. Por tanto, esa es su responsabilidad y la mía. No debemos dejar de hacerlo. Pero amigo, amiga, termino con estas palabras. Es la palabra de Dios, no es otra cosa. No son dogmas, no son filosofías huecas, no son métodos costumbristas. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debemos anunciar y la debemos predicar. Es la Escritura la que va a permitir que las personas abran su entendimiento y puedan acercarse a Jesús. No son sus metodologías ni mis metodologías. No son sus palabras ni mis palabras. Es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Por tanto, prediquemos y anunciemos la palabra de nuestro Dios. Bueno, Dios me lo bendiga. Nos encontramos el día de mañana en un nuevo programa como este. Bendiciones.